pero ya se está en esa cuestión, ya no hay nada que hacer. No, ya a esta altura ya no hay nada que hacer, hay que echarle para adelante nomás. Ahí estamos, ya. Buenas Entonces, tardes, estamos nuevamente acá en vivo con el pastor Rodolfo Torres en un nuevo programa de Al lado de Hashem. Conversamos temas de Israel, de la Biblia, y los vamos a compartir con una canción que el otro día no la pudimos escuchar bien. Vamos a compartirlo. Jerusalén, un sueño muy hermoso. ¿tú estás transmitiendo por Shomer? ¿Por Shomer? Sí, por Shomer estamos transmitiendo. Oí cantar los niños canciones sin cesar. Los ángeles del cielo parecen contestar. Los ángeles del cielo parecen contestar. Jerusalén, Jerusalén, Hosana, cantar, Hosana, en las alturas, Hosana al Señor, tu Rey. De nuevo el sueño cambia, la calle enmudeció, cesaron los Hosana, pues su tumba silenció. El sol perdió su lumbre, la calle oscureció. La sombra de una cruz en el Calvario apareció. La sombra de una cruz en el Calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, Hosana, canta, Hosana, en las alturas, Hosana al Señor. Yo pude contemplar también la ciudad santa, morada celestial. La luna no brillaba allí y el sol salía más. La luz de Dios brillaba allí con todo su esplendor. Y todo aquel que quiera ir en aquel lugar, Jerusalén, qué hermosa es, que nunca pasará. Jerusalén, qué hermosa es, que nunca pasará. Jerusalén, Jerusalén, Hosana, cantar, Hosana, en las alturas, Hosana al Señor, tu Rey. Hosana en las alturas. Al Señor.
Está bien, ¿Aló? Ya. sí, está bien. ¿Sabes? Teníamos pendiente la canción del otro día. Sí, ya en algún momento vamos a lograr que la puedan ver por el video las personas que nos acompañen, ¿sabes? He estado meditando en un versículo, en dos versículos bíblicos que salen en el Nuevo Testamento. Quiero leerlo y tienen relación con 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 las guerras que ha librado Israel y con la guerra final que viene, porque hay una guerra final que viene. Quisiera leerlo y después poder entrar, si te parece, estimado Ariel, en el diálogo, en la conversación. Dice el apóstol Pablo, Romanos 11:26, con este título, la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, mira lo que dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este versículo, estimado Ariel, tiene que ver con la guerra final, con la guerra del Armagedón. Todas las personas han oído hablar, la gente en la iglesia ha escuchado predicar y de vez en cuando aparecen reportajes en la prensa y también se han hecho películas para esto. Y esto está relacionado con la guerra. Efectivamente, Israel ha tenido grandes victorias diplomáticas en estos últimos días, ¿no es cierto?, de la mano de la virtuosa acción del presidente Trump, que a mi juicio anoche ganó por nocaut el debate. Entonces, Israel ha firmado tratados de paz, ha logrado firmar tratados de paz con Egipto, con Jordania, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, y también está a punto de firmarse con unas 2 o 3 naciones más. Pero digamos las cosas como son, los que conocemos la política internacional, la OSI, Organización para la Cooperación Islámica, OSI, así se llama la organización, si alguien la quiere googlear, la OSI, tiene 57 miembros. Y de esos 57 miembros, ¿no es cierto?, hay 3 o 4 o 5 que ya han firmado un tratado de paz con Israel. Pero hay otros 52 que están allí. Y entre los objetivos que tiene la OSI, está tratar el problema palestino. Y ese problema, según ellos, lo resuelven simplemente expulsando a Israel de la tierra. Y eso son guerras. Esas son guerras. Yo estaba leyendo hoy día en la tarde unos documentos, por supuesto, que están en Google, y que nos dicen de que el mismo día que Israel proclamó su independencia, por llamarlo así, ¿no es cierto?, que su restauración el 14 de mayo del 48, al otro día los árabes vinieron en contra para destruir al Estado de Israel. Pero este versículo bíblico que hemos leído se refiere a la guerra final, no todos los países de la OSI van a firmar un tratado de paz con Israel. Sabemos nosotros que los países hasta el momento han tenido momentos de debilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas le permitieron a la sociedad civil en Egipto elegir presidente, y ganaron la elección los hermanos musulmanes, ellos, la primera acción que querían desarrollar era romper el tratado e ir a la guerra. También Jordania ha dicho algunas cosas que de repente ponen en duda, pero yo creo que van a seguir adelante porque Israel está desarrollando proyectos acuíferos con Jordania, que para Jordania son fundamental para su existencia, ¿no es cierto? Como por ejemplo que pudiera un cauce de agua del Mar Rojo llegar para abastecer Jordania, ¿no es cierto?, con una planta desalinizadora. Lo mismo en los otros casos. Pero hay otros países que no van a dar el paso, como por ejemplo Irán, ¿no es cierto?,
Irán es un país que existe para destruir a Israel. Él ha criticado duramente a Egipto, a Jordania y últimamente a los Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein, ¿no es cierto?, en estos acuerdos. Y todos nosotros sabemos, el mundo entero sabe que Irán lo único que quiere es lograr desarrollar un arma nuclear para atacar a Israel, ¿no es cierto? Pero dice la promesa en la escritura dice, todo Israel será salvo. Israel no sucumbirá en la guerra del Armagedón, porque dice que vendrá de Sion el libertador. Cuando los países islámicos principalmente, ¿no es cierto?, tal vez liderados por Irán, pretendan atacar a Israel y tengan establecido su día D, aparecerá el Mesías y destruirá a estos ejércitos que quieren destruir a Israel. Y sabe, estimado Ariel, a mí siempre me impresionó, a pesar de que he leído la Biblia desde niño, lo que dice el profeta Zacarías. Sí, si tú me lo permites, porque yo sé que me he tomado un poquito de tiempo, pero Zacarías, sí, Zacarías capítulo 14. Sí, Zacarías capítulo 14 y versículo 12. El profeta Zacarías del Antiguo Testamento profetiza cuál va a ser el arma que va a utilizar el Mesías para destruir a todos estos ejércitos que van a estar rodeando Jerusalén por lo que sea el lado de Palestina, por lo que sea el lado de Jordania. Ahora, la Biblia utiliza una palabra que es propia de la cultura de ellos, pero nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que se trata de los efectos de un arma. Dice, mira lo que dice el profeta Zacarías, y esta será, vamos a parafrasear, y esta será el arma con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Mira el efecto del arma que trae el Mesías. Mira el efecto del arma que trae el Mesías. Dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Sin duda, esta es una arma de destrucción masiva. Esa la trae el Mesías, y el Mesías va a atacar a esos ejércitos y los va a destruir. Bueno, esa es la guerra final. Ahora, a mí me impresiona mucho, porque la promesa del apóstol Pablo es, y todo Israel será salvo. En este momento en Israel hay 9.320.000 habitantes, y todos sabemos que el 20% de ellos son israelitas islámicos, árabes, israelitas árabes. Incluso los árabes, tú sabes que tienen sus partidos y están presentes en la Knesset, en el Parlamento, ¿no es cierto? Y la promesa es tan grande para Israel, que incluso van a ser salvos ese 20% de israelitas que son de origen árabe, por el solo hecho que son ciudadanos y viven en Israel. Estaba muy entusiasmado con esto, Ariel, por eso me extendí un poquito. Ahora es tu tiempo. Bien, no, está bien. Claro, las profecías de lo que yo he estudiado en el judaísmo y he escuchado a varios rabinos, tienen muchas interpretaciones. Puede ser desde el punto de vista espiritual, material. No necesariamente podría ser una guerra física como la conocemos, también podría ser una guerra espiritual, y se podría dar de varios modos. Pero sí, lo que me voy dando cuenta es que en el Génesis ya habla, dice, benditos los que te bendicen, malditos los que te maldicen. Si uno se lo lleva a la realidad, esa es la base. Si uno lleva a la realidad práctica, bendecir a Israel, Israel quiere decir yashar él, que es una relación directa con Dios. Es en el fondo lo que quiere decir el concepto de Israel. Cualquier persona que bendice a Israel o está cerca de Dios, por supuesto, va a tener bendiciones y le va a ir bastante bien. Los árabes se están dando cuenta que la guerra con Israel es chocar contra una pared, no tiene ningún sentido. Por más que traten de luchar contra ellos, solamente pierden más días, pierden tiempo, un montón de armamento, y se le están sumando ahora enemigos más peligrosos, como es la República Teocrática de Irán. Irán, hasta los años 70, era bastante buen aliado de Estados Unidos como de Israel, pero con los nuevos
con la revolución islámica y con su idea de nuevamente hacer el imperio persa, empezó a tener problemas no solo con Israel, sino con los árabes. Entonces los árabes se están dando cuenta que si siguen con esta lucha absurda con Israel, uno, no van a ganar nada, solamente van a perder un montón de vidas y armamento. Y se le está tirando encima ahora un enemigo mucho más complejo que es Irán, que está haciendo una alianza al parecer con Turquía, que Turquía está empezando a liderar otro movimiento bastante imperialista. El actual presidente quiere volver a hacer la Turquía antigua, el gran imperio otomano. Entonces se está generando como una alianza entre Turquía, Irán y al parecer China, que empieza a ser muchísimo más peligroso que Israel. Porque si uno analiza fríamente, tanto los judíos como Israel no molestan a nadie. Quieren vivir su vida tranquilo y que no los molesten. Israel no es un país que empieza a extender su frontera con el ejército que tiene, con la capacidad que militar, podría perfectamente tomarse gran parte de los países árabes. Nunca ha sido su intención. Quiere vivir en la tierra bíblicamente que nos pertenece y poder desarrollar tranquilo. Y desde ahí desarrolla miles de tecnologías y cosas que le hacen un progreso a la humanidad. Y es lo mismo ese efecto cuando uno ve las comunidades judías. Las comunidades judías en general son cerradas, hay gente que trabaja, que desarrolla lo que más puede. No molestan a nadie, pero hay mucha gente que no sabe, no sé por qué les molesta y les genera rabia. La verdad, honestamente, no conozco ninguna persona buena de corazón o buena persona que sea antisemita. Cualquier antisemita o cualquier persona que tiene prejuicio hacia otros, que no hacen nada para que lo moleste, es una mala persona inmediatamente, tiene un corazón impuro. Porque fríamente acá las comunidades judías o el resto del mundo, incluso en la Alemania antes con los nazis, no molestaban a nadie. Eran tipos que hacían su trabajo, iban a la sinagoga, realmente un poco más cerrados, no andaban predicando, el judaísmo no anda molestando a otro que tú estás equivocado, hace estudia Torah, se relaciona con Dios y se acabó, no molesta a nadie. Israel es lo mismo, tiene su frontera, no quiere problemas, quiere que los árabes, los palestinos tengan su estado, ojalá lo más pronto posible, le ha ofertado paz por todos lados, y no hay caso. Entonces, una persona, yo creo que de un alma impura, generalmente es antisemita o es racista o tiene un odio hacia otra persona que lo único que hace es relacionarse con Dios, le va bien, genera un montón de tecnología, hace la mayor cantidad de bien, ayuda a todos a los que pueda. ¿Cuál es el motivo de odiarlo? ¿Cuál es el sentido? No veo otra explicación que una rabia interna que la quiere desatar contra otro. Con respecto a lo que se ve geopolíticamente con Irán, unos llaman esta la guerra de Gog y Magog, que si uno ve las profecías, claro, empieza a haber una coincidencia bastante fuerte, porque habla de que Israel va a hacer una alianza con los árabes, y que el gran enemigo va a ser Turquía e Irán. Cosa impensada hace un par de años atrás, nadie pensó que iba a haber una alianza, y hoy día, por lo que está pasando en la geopolítica, Irán es muy peligroso. Irán no es Israel. Irán realmente quiere extender su frontera y quiere volver a ser un imperio. Lo mismo Turquía. Turquía no es un país como Israel que no quiere problemas. Al revés, quiere expandir sus fronteras. Y ellos saben que son enemigos reales. Israel, si uno no lo molesta, no te hace nada. Si uno no quiere atacarlo y no hacerle atentado, no te hace nada. Está tranquilo. Pero ellos no. Saben que Irán está con otras intenciones. Y si no se alían con Israel, se les va a poner complicado a la vista. Entonces, geopolíticamente, es el momento de hacer estas alianzas. Si no, va a ser complicado pararlas. Y es muy consciente con la profecía de la Gran Guerra, y espero que esa profecía no sea una guerra real, porque nadie quiere que mueran miles o millones de personas. El armamento actual es sumamente destructivo. Nosotros lo que vemos ya sabemos que es muy destructivo. Las armas nucleares ya son casi obsoletas para los armamentos que hay hoy día, con drones. La otra vez mostraba, por ejemplo, el ataque del avispero drones, que ya es obsoleto, ya es antiguo, pero lo que hace es un dron que con inteligencia artificial ubica el rostro de una persona, no cuesta más de $2-3, te busca y se te dispara y te mata. No hay cómo pararlo porque
es 7 veces más rápido que cualquier ser humano. Tendría uno que estar con un robot al lado muy rápido para poder pararlo, pero si uno le da la información a este aparato que vale muy barato, uno lo lanza, ubica a la persona y lo mata. Si uno quiere hacer un ataque a avispero, que es una técnica militar, uno puede mandar, no sé, 10 millones de estos y extermina 10 millones al tiro. Sin necesidad de destruir infraestructura, sin necesidad de nada. Bueno, eso ya es un arma antigua, porque ya se muestra. No tenemos idea de las nuevas tecnologías que están en armamento. Y espero que la cordura se maneje y que el presidente Trump, con toda su... Es un tipo como rudo, bien brutal, pero en esa zona hay que ser rudo, no sirven los débiles. En Medio Oriente, y una vez lo dijo muy bien, vive Netanyahu, es un barrio de gente fuerte y ruda, los débiles se los comen acá. Y Donald Trump representa muy bien eso. A mucha gente más progresista o gente como más delicada, digo, le molesta mucho esa forma de ser, que claro, no será muy agradable, pero el tipo da resultados. Y en la zona del Medio Oriente, con China, con Corea del Norte, con países que respetan cero los derechos humanos, que son prácticamente criminales en Estado, no sirve un tipo blando. Sirve un tipo que realmente dice, mira, yo tengo el botón más grande y lo voy a ocupar. Y tengo 6.000 bombas atómicas, las voy a ocupar. Saben que con Trump no se puede jugar. Podría ser poco delicado para hablar, pero los criminales, los gobiernos criminales, que son verdaderos gobiernos criminales de Corea del Norte, de China, de Irán, uno con criminales no puede tratar de manera suave. No estamos hablando con países democráticos que respetan los derechos humanos. Es más, son países que ocupan las organizaciones como la ONU, que se ha degradado a un nivel de una bajeza impresionante, en la cual el Consejo de Derechos Humanos, que es algo tan importante, casi tan sagrado, lo ocupan como un activista político contra Israel y las democracias. O sea, el mundo lo hicieron al revés. Supuestamente se hizo la ONU después de la Segunda Guerra Mundial para cuidar la paz y velar por los derechos humanos, pero ha sido tan tránfuga y tan podrido estos regímenes, y son tantos también, tantas dictaduras, que ocuparon una institución que era para el bien de la humanidad, para destruir a la humanidad. Es una pena inmensa, porque la ONU debería ser algo ejemplar, pero realmente hoy día es algo repugnante, moralmente es repugnante. Mostrar datos estadísticos muy claros, de las 90, por ejemplo, resoluciones contra dictaduras y violaciones de derechos humanos, 80 contra Israel, y 10 contra el resto del mundo. 80 contra Israel, el país uno de los países más democráticos del mundo. Chile quisiera tener ese nivel de políticos que acá son extremadamente corruptos al lado de Israel. En Israel, un político, basta que tenga una cuenta corriente afuera del país, lo sacan de inmediato. No es como acá, el nivel de la clase política no tiene nada que ver con Chile, mucho más alto. El nivel de control que tienen, lo envidiamos por todos lados. Por ejemplo, el Bibi Netanyahu, que ahora está en un juicio, quiso cambiar las leyes para que tuviese cierta inmunidad como tienen los políticos acá. Y me acuerdo muy bien, un político del Likud dijo, oye, aquí no estamos en África ni Latinoamérica, esto es Israel, esto es un país del primer mundo. Aquí no con plata ni con movidas la justicia no te la vas a sacar. Si es culpable, va a ir condenado. Da lo mismo que sea Bibi Netanyahu, da lo mismo que haya sido 13 años del primer ministro. Allá la justicia cumple las cosas. Hay un presidente, Katzal, que fue acusado de violación y fue condenado. Chile, hemos visto cómo es la justicia chilena. Para un sector privilegiado prácticamente no hay justicia. Entonces, cuando políticos de acá critican a Israel, es tipos de mucho más alto nivel, que han estado en conflicto, que tienen doctorado, hablan 5 o 6 idiomas, se relacionan con las principales potencias del mundo. ¿Por qué cara? Entonces, y justo quiero hablar, lamentablemente, el senador Navarro ya empezó a inventar pelotudeces como siempre. Empezó Jordania, destruyó un montón de kits que iban a Palestina, y ya empezó con la típica mentira culpando a Israel. Ya varias organizaciones, la Embajada de Israel, hicieron cartas reclamando su bajeza conocida,
vieron que en Sommer también escribimos algo, pero yo le dije, ¿sabes qué? No pierdo tiempo con tarados de ese nivel, porque es tanto la imbecilidad, yo creo que tiene límites, pero a veces los políticos chilenos como el señor Navarro llega a límites que no se, ni siquiera el más imbécil y el más mentiroso llega a esos niveles. Entonces, están escribiendo y negando tonteras, pero me vieron que lo comentaron acá. Sin comentarios, las típicas mentiras de Navarro, que defiende a Maduro, defiende a Chávez, que no sé si vale la pena conversar con gente como ellos, de gente como ellos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, afortunadamente con esta ley que los obliga ya a irse para la casa, nos vamos a librar de una serie de personajes que lo más generoso que podríamos decir que son desagradables. A mí me gustaría compartirte, Ariel, que nosotros los evangélicos interpretamos literalmente la Biblia. ¿Ah? Yo sé que hay en otras concepciones, ¿no es cierto?, diversidad, pero nosotros interpretamos la Biblia literalmente, es decir, nosotros creemos que Israel va a ser la cabecera de las naciones en su momento, porque el Mesías que va a gobernar el mundo entero como un imperio, va a tener su asiento en Jerusalén y va a vivir allí en el palacio del rey David, donde tú y yo hemos estado alguna vez, ¿no es cierto? Hemos estado allí en el palacio del rey David. Sí, a mí me encantaba Jerusalén. Claro, nosotros interpretamos la Biblia literalmente. Este versículo de Pablo nos anuncia la victoria final sobre Israel, pero no de una guerra espiritual, como creemos nosotros, sino que en una guerra literal. Y eso ya se ha dado, ¿no es cierto? Esa victoria se ha anticipado ya en varias oportunidades, porque Israel siempre ha vencido y ha sido vencedor. Yo tengo aquí, digamos, una lista, digamos, de todas las, sí, imagínate, se tiene que decir lista, de todas las guerras que ha sufrido y que ha vivido Israel, ¿no es cierto? Partiendo de la guerra del 48, la guerra del canal de Suez en el 56, la guerra de los 6 días en el 67, en el 1973 la guerra del Yom Kippur, que me gustaría comentar algo porque en pocos días más se conmemora un aniversario, la guerra del Líbano, y hoy día tenemos nosotros prácticamente Israel siendo atacado día tras día con la guerra cibernética, Y yo de verdad... Cibernética y comunicacional. Claro, yo de verdad, digamos que en el caso de Recep Erdogan y en el caso de Rouhani, que son el presidente de Turquía y el presidente de Irán, yo no noto, digamos, ninguna cordura, como tú usaste la palabra recién, cordura. La verdad es que Erdogan, que es el presidente de Turquía, él está pidiendo a gritos una suscripción, como alguien diría, a la revista Guerrera. Él en este momento está teniendo problemas con Grecia y como se reconoce que Turquía tiene un ejército poderoso, está haciendo algunas inspecciones ahí en un sector del mar que le pertenecería a Grecia. Y Francia ha levantado la voz y le ha dicho a Turquía que se vaya con calma, y de hecho Francia envió a la zona unos destructores. También el presidente Vladimir Putin le ha dicho a Erdogan que se calme, que se tranquilice y que no avive el fuego. Pero, y yo creo que Erdogan, digamos, en algún momento se detiene, pero no porque sea un hombre cuerdo, sino porque algo de sentido común tiene. Pero yo no veo en absoluto que Rouhani, y mucho menos el ayatollah Ali Khamenei, ¿no es cierto?, que son los líderes máximos de Irán, vayan a tener la misma actitud. Esa gente, el odio los llevó a un estado de demencia, porque tú sabes en este momento que esto se oculta, digamos, en las cifras, en las estadísticas internacionales, pero la verdad es que Irán, por el asunto del coronavirus, está sufriéndolo
indecible, no se sabe. Han tomado fotos satelitales en donde han construido unas fosas gigantes en el desierto para enterrar la gente, porque allá en Irán, tú sabes que al gobierno lo que menos le preocupa es la vida humana, pero es tanta la gente, y fíjate que de la Guardia Revolucionaria, que es un estamento militar de los primeros allí, incluso más importante que las Fuerzas Armadas propiamente tal dirá, el coronavirus ha afectado y mucha gente que ha muerto de la Guardia Revolucionaria. Ha muerto y está muriendo, pero mucha gente. Ellos camuflan las estadísticas para no quedar, digamos, como los últimos tercermundistas en el planeta, pero está afectando eso. Pero ellos, a pesar de eso, que están sufriendo, digamos, como ningún país, yo creo que, estimado Ariel, que la República Islámica de Irán y Venezuela son los países, que están sufriendo el daño más grande y terrible por el coronavirus. Pero eso, en el caso de los iraníes, no los hace cambiar en absoluto. Ellos siguen firmes en su decisión. Oye, mira, estaba leyendo aquí, si te leo de una carrerita, el día después de la declaración de la independencia de Israel, ya lo había anunciado Hassan Bajá, secretario general de la Liga Árabe. Los judíos de Palestina serán aniquilados, destruidos, y habrá una matanza como la humanidad no ha visto desde la invasión de los mongoles, es decir, un nuevo holocausto. Y efectivamente, el día 15 de mayo de 1948, 5 ejércitos árabes, Líbano, Siria, Irak, Transjordania y Egipto, invadieron con el apoyo saudita el recién proclamado Estado de Israel. Los 650.000 judíos que habitaban la Palestina de aquel entonces tuvieron que defenderse con armas precarias del artero ataque árabe, equipado con modernos equipos militares proporcionados por los ingleses y con un ejército como el de la Legión Árabe comandada por el general británico Sir John Gluck Pasha. El ejército libanés ocupó parte de la Galilea. Los sirios e iraquíes penetraron con sus tanques en el Valle del Jordán. La Legión Árabe, en fin. Pero estando arrinconados esos 650.000 judíos, lograron sacudirse de todos ellos e empezar su camino. Quería, para concluir esta participación mía, recordarte, estimado Ariel, que en los próximos días, el 6 de octubre exactamente, se recuerda un aniversario más de la guerra del Yom Kippur, que fue una guerra macabra para Israel con muchas pérdidas, porque Israel fue sorprendido, y el Yom Kippur es el día más sagrado del pueblo judío en Israel, y estos malvados atacaron, ¿no es cierto?, en el momento menos pensado, e Israel no estaba en ese momento preparado. Dicen que hubo una falla más bien personal de negligencia que hizo que perdieran gran parte, digamos, y aumentara mucho el número de bajas, pero rápidamente Israel será salvo, como dice Pablo, ¿no es cierto? Rápidamente rearmó sus cuadros y empezó, ¿no es cierto?, la contraofensiva, obteniendo la victoria, ¿ah? Y el Líbano se transformó en bueno, la victoria fue para el lado de Israel, porque nosotros, los evangélicos, creemos que es Dios el que lucha por Israel. De hecho, en el Antiguo Testamento se habla de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, ¿no es cierto? Oye, y la guerra cibernética, sí, que es una guerra, los iraníes atacan día por medio alguna repartición pública y privada de Israel. ¿Qué me dices? Sí, bueno, en eso coincido. Todas las guerras, la relación con Dios es directa. O sea, el gran problema de Israel es si confía en su armamento y su ejército y no confía en Dios. Y la guerra de los 6 días, claro, el 6 de octubre, para mi familia es un día bien especial, porque nació mi abuelo Joseph Markovic allá en Hungría, nació mi hermana Jennifer, bueno, y falleció mi abuela Elsa también ese día. Entonces ese día para nosotros es bien importante como familia. Pero lo que pasó un poco en la guerra Yom Kippur es alejamiento, yo creo, de un poco de la divinidad.
¿Y por qué? Por la soberbia de la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días fue tan contundente y exitoso de Israel, y fue una guerra compleja. Hoy día se ve como que fue fácil, pero nada que ver. Todos pensaban que de ahí Israel no pasaba. No iba a poder sobrevivir la guerra de los 6 días. Estaba muy bien armado Egipto y Siria por la Unión Soviética. Pero fue una victoria colosal. Entonces eso también produjo un poco de relajamiento y de soberbia. Y solo en 6 días. Entonces, para la guerra Yom Kippur, constantemente los ejércitos egipcios y sirios hacían prácticas como que iban a atacar y volvían, iban a atacar y volvían, iban a atacar y volvían, y se relajaban un poco. Entonces, la fuerza del ejército israelí no es su armamento, es su gente, su preparación y su fe. Es un soldado que confía en Dios plenamente. Y lo digo porque estaba allá. Es gente absolutamente que sabe que Dios está con él y se prepara 100% y va a la guerra con fe. Incluso los ejércitos árabes no son ejércitos con malo armamento ni malos soldados. Yo creo que un ejército árabe ataca acá, nos pulveriza. Son tipos que han estado en la guerra cientos de años, son expertos en la guerra. Entonces, lo importante, y ahí yo creo que coincido plenamente con lo evangélico, es su fe con Dios. Si Israel deja de confiar en Dios y confía más en su armamento y su ejército, va a pasar bastante mal. Tiene que haber como se llama, un equilibrio entre la fe y el trabajo del ser humano. Porque tampoco es fe ponerse a rezar y que Dios resuelva las cosas. Con fe, con trabajo, con tecnología, con coordinación, uno sale a la guerra. Mientras estemos cerca de Dios y confiemos en Él y confiemos en nuestros recursos, da lo mismo lo que haga Irán, no tiene ninguna importancia. Y uno lo neta en Israel. Yo me acuerdo cuando estaba allá cuando me fui para allá, y estaba en la feria, y ahí justo había ganado Barack Hussein Obama, que fue un presidente bastante, bien poco apegado a Israel, bastante alejado. No podría ser que enemigo, porque tampoco es así, pero fue uno de los presidentes que tuvo más frialdad con Israel. Entonces le pregunté, me acuerdo, un tipo que le estaba comprando, no sé, peras o manzanas. Sí, le preocupaba a Irán, y ahora que Obama, que es bastante alejado de Israel, que se preocupa de estupideces. Mientras Dios está con nosotros, el otro da lo mismo. Y lo dicen, uno nota cuando las personas hablan claro, sino de adentro, no es algo que te lo dicen como cliché. Es una cosa que está dentro de la sociedad israelí fuerte. Entonces, incluso una vez David Ben Gurión, que era comunista ateo, al final tuvo que reconocer, para vivir en Israel terminas creyendo en milagros. Es algo real. Y también una vez la reina de Inglaterra le preguntó a un político inglés, dice israelí, dijo, demuéstrame que existe Dios. Ve la historia del pueblo judío. Entonces, lo que va pasando, la existencia, si tú quieres ver la historia del pueblo judío y los prácticamente milagros que suceden, ves la presencia divina. Ahora, eso no significa que Dios no esté con el resto de los gentiles, está permanentemente también. Pero lo que yo voy viendo, la diferencia es que cuando Israel se aleja, inmediatamente se nota la presencia. Viene un castigo fuerte. Para el gentil, yo lo que me doy cuenta, cuando se aleja de Dios tiene una mala vida, pero no viene un castigo contundente como a nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente, nuestra salvación es estar cerca de Él. Si nos alejamos, la cosa se va a complicar. Da lo mismo la tecnología, da lo mismo Estados Unidos, da lo mismo. Y en eso es súper bueno estar al lado de los cristianos, porque los cristianos como ustedes son tipos de fe. Entonces, cuando un judío se aleja de la fe y ve a un cristiano lleno de fe, uy, pero ¿cómo? Te hace volver. A mí personalmente, que más me he juntado con el mundo evangélico, me he puesto mucho mejor judío. Me he puesto mucho más observante. He tenido una mucha mejor relación con Dios. Me ha hecho muy bien acercarme a los cristianos, porque también noto esa relación como vi en Israel. Es más, yo le comentaba a la María Paz, que está en el grupo, yo la intensidad de fe que he visto en la iglesia evangélica, me acuerdo de haberlo visto en Jerusalén. No me acuerdo de ninguna otra parte. Esa cosa una cosa que se siente, que está ahí. No es algo de la boca para afuera, no es una ritualidad, es una vivencia que los noto en los cristianos. Por eso que hoy día somos tan buenos aliados, porque naturalmente
la gente que está cerca de Dios en Israel, afuera, obviamente se van juntando por una energía que los va llevando. Y yo creo, esta es una interpretación personal, que la guerra que se está hablando es mundial y se está dando en todos los frentes, que es como una guerra, una vuelta a un paganismo, que es lo que está pasando hoy día, que es bastante destructivo y que va contra la cultura judeo-cristiana. Y creo que el gran defensor de esto va a tener que ser el mundo cristiano. Porque Israel, a pesar de una tremenda capacidad militar, una muy buena economía, una gran tecnología, no tiene ninguna posibilidad de defenderse de miles de millones de antisemitas. No tiene. ¿Y quién es el que yo creo que está llamado a defender? Son los miles de millones de cristianos, los verdaderos cristianos, los cristianos que entienden la Biblia, que se acercan a Dios y que no pueden aceptar eso, no pueden mirar para el lado y ver que atacan a Israel y quedarse mirando, bueno, ¿qué me importa a mí? Por eso también he notado que tanto defienden ustedes a Israel, porque es algo que les nace de adentro. No pueden mirar para el lado y decir, no, yo no tengo nada que ver con ellos, que se lo arreglen solos. Entonces, creo que el conflicto que se va a dar allá, que es probable, se está dando por la geopolítica, que se está aliando a los árabes, se está viendo la unión quizás en Turquía con Irán y con China, y es coincidente con las profecías. Y ustedes son buenas profecías, ya lo han demostrado con esto, porque fueron los únicos cristianos que predijeron la vuelta de Israel, de nosotros a Israel. Ni siquiera los judíos lo creíamos. No creíamos que iba a ser posible. No. Había un grupo que eran los sionistas que luchaban por eso, pero la gran mayoría de los judíos decía que no, que iba a volver a territorio que están los turcos o que pertenece a los ingleses. No, la verdad que no había tanto apoyo al movimiento sionista. Bueno, y ustedes con su profecía le dieron en el clavo. O sea, respeto mucho sus profecías, pero yo no soy un experto en eso, no me gusta tanto hablar porque no me manejo mucho en esos temas. Pero se están dando las coincidencias. Pero me da la impresión que el conflicto a nivel mundial, sobre todo a nivel espiritual. Y el gran llamado, yo creo que al mundo cristiano es a proteger sus valores y a proteger a Israel, a proteger el sionismo. Es algo que ustedes predijeron, es algo que creo que es el momento también y lo están haciendo, de luchar contra esto y no aguantar que el antisemitismo que es permanente, que son miles de millones de personas, ese es el gran problema. Nosotros somos muy poquitos, no podemos luchar contra miles de millones de prejuicios. Ustedes sean, yo creo que es el llamado a parar esto. Bueno, sí, correcto. Has de saber, digamos, que el gobierno de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Que es digamos, el gran chomer, el que defiende, que apoya y defiende incondicionalmente a Israel, es un trabajo de los cristianos, es un trabajo de los evangélicos, ¿no es cierto? Que tiene su periodo, por supuesto, con don John Nelson Darby, tenemos a Scofield, tenemos a Blackstone, que fueron grandes teólogos que entendieron la resurrección de Israel antes que ocurriera. Lo que pasa, estimado Ariel, lo siguiente: cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, los apóstoles, sus discípulos, estaban felices con eso. Estaba muy triste cuando él fue crucificado, pero de resurrección estaba muy contento. Y la pregunta que le hacen a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Porque en los días de Jesús Israel había dejado de ser un reino. Los romanos habían llegado el año 63 antes de Cristo y habían conquistado Judá y lo habían transformado en una provincia romana. Por eso que Roma era el que ponía el gobernador. Correcto. Pero los judíos vieron que Jesús Correcto. era el Mesías, creyeron en eso. El mismo Jesús le dijo a la mujer samaritana y a los propios apóstoles que él era el Mesías, ¿no es cierto? Entonces le preguntaron a Jesús, cuando después resucitado: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Y el Señor les dijo que eso estaba solamente en el corazón de Dios cuando iba a suceder. ¿Qué pasó? Que en el año 70, ¿no es cierto?, Jerusalén fue atacada, destruida, los judíos
huyeron y prácticamente Israel desapareció, Judá más bien dicho, porque así se llamaba en aquellos días, Judá desapareció del mapa político del mundo. Pero como los evangélicos en ese tiempo, los cristianos, creían que Dios iba a cumplir las promesas a Israel, ellos esperaban que en cualquier momento el Mesías iba a venir. El apóstol Pablo en sus días creía que el Mesías iba a venir en su vida, ¿no es cierto? Hablaba de eso. Pero lo que sucedió es que pasó el año 80, 90 y llegamos al año 110, 120, 130, año 140, 180, y como el Señor Jesús no volvía a salvar a Israel y a establecer el reino de Israel y el reino de Dios, entonces los cristianos de ese tiempo, a partir del año 180, dejaron de lado la interpretación literal de las palabras de Jesús y de los profetas y reemplazaron su fe creyendo que eran profecías que tenían un cumplimiento espiritual. Y por la sencilla razón de que Judá había desaparecido en el año 70 y ya habían pasado 110 años y Jesús no había vuelto a restaurar el reino de Israel. Así que, mira, del año 180 hasta el año 1906 y 1909, o sea, estamos hablando de cientos de años, del año 180 después de Cristo hasta el año 1906-1909, que se restaura la fe en la literalidad de la Biblia. O sea, estuvimos del año 180, 200, 300, 500, 1000, 1500, 1800, 1906, todos esos años, ¿no es cierto? Los cristianos creían que todo esto, lo que decía la Biblia era espiritual, y que cuando hablaba de Israel, ellos decían que estaba hablando de la iglesia. Y de hecho, tú tienes que saber, estimado Ariel, que los católicos hasta el día de hoy, ellos creen que Dios desechó a Israel como su pueblo y que ellos son el pueblo de Dios. Lo mismo creen, ¿no es cierto?, los protestantes. Las iglesias protestantes también creen que Dios desechó a Israel y que ellos son el pueblo de Dios. Pero cuando surge la iglesia evangélica en el mundo, a partir del año 1906 en Estados Unidos y 1909 en Chile, con la iglesia evangélica se restaura la fe en que lo que dice la Biblia es literal. Entonces, ¿qué le decían los católicos y los protestantes a los evangélicos? Oye, pero ¿cómo pueden creer ustedes en un Israel literal si Israel no existe? Israel dejó de existir el año 70. Entonces los evangélicos decían, sí, eso es cierto. Por miles de años no existió Israel, pero aquí están las promesas y eso significa que Israel va a ser restaurado. Va a ser restaurado. Y ese era el mensaje de John Nelson Darby que lo proclamaron otros. Oye, y llegó el año 1948 y se cumple la profecía de Isaías que una nación iba a nacer en un día. Israel renace. Y ahí y renace y empieza a fortalecerse hasta el día de hoy, que es en este momento, ¿no es cierto?, sumando los factores, la 11ª potencia mundial, la 11ª. De 194 países del mundo, Israel en solo 72 años es la 11ª potencia del mundo, pasando a este otro. Israel en este momento está en un per cápita de $42,000, más o menos al inicio de la pandemia. Así que esto ha renovado la fe y por supuesto los cristianos, los evangélicos en particular, cuidamos a Israel como la niña de los ojos de Dios, ¿no es cierto? Porque el que Israel haya vuelto en la tierra es una evidencia de que efectivamente hay un Mesías y que ese Mesías vendrá, librará a Israel de todos sus enemigos y transformará a Israel en cabeza de naciones, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ser parte, todos los que hemos creído, porque el Señor Jesús le prometió a sus apóstoles, a su gente, si cuando yo reine voy a reinar con ustedes. Por supuesto, la Biblia habla de los 144,000, que son 144,000 israelitas, que van a ser como las autoridades más, después del reinado de Jesús como descendiente del rey David, como Mesías,
el Apocalipsis nos dice que Jesús va a tener 144.000 judíos que le van a ayudar a gobernar el mundo entero, porque el profeta Isaías dice que el de Jesús o el del Mesías va a ser un reino eterno, un imperio, y que ese imperio no tendrá fin, no tendrá límite. De hecho, cuando el ángel Gabriel va a ver a María y a Belén, le dice que nacerá Jesús y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre Israel, reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin, no tendrá fin. Así que Israel ha sido vencedor en todas las batallas, el Israel moderno. Dios ha estado con ellos. De hecho, en una ocasión vi un video donde se quejaban, digamos, los terroristas de Hamás diciendo, nosotros tiramos los cohetes, los misiles para allá, y no sé qué le pasa a esos misiles que se dan vuelta y caen en el campo, o ahí nos caen a nosotros mismos, ¿no es cierto? Ellos han reconocido que hay una mano, aparte, ¿no es cierto?, aparte de los patrios, aparte de las cúpulas del rey David, que tú debes saber, ¿no es cierto?, que inmediatamente que sale un misil allá, es detectada acá por la cúpula del David, la onda de David que se llama, que es un sistema de defensa antiaérea que inmediatamente detecta la salida allá y inmediatamente hace la trazabilidad, como se usa aquí, la trazabilidad del misil. ¿No es cierto? Este misil va a caer en una población, en un condominio, se destruye el misil. Pero si se detecta, de acuerdo a la trazabilidad, que el misil va a caer en el campo, ¿para qué se va a gastar un misil que entiendo que cada uno de ellos, el misil que tira Israel vale $1.000, según he leído? O sea, también hay que ver el tema económico. Como $40.000 cuestan cada uno. Y eso se llama el Kipat Barcel. La kippah es la que nos ponemos acá en la cabeza, que podría decir es nuestro típico símbolo. Entonces, Kipat Barcel es la kippah de acero. Oye, yo cuando estuve... Si se fijan, todo en Israel es relacionado con Dios. Incluso claro. Ese armamento no es casual que nosotros le ponemos Kipat Barcel. Cuando yo estuve en Israel y visité Jerusalén, estaba tan embelesado con llegar al muro, tan embelesado que caminaba. El muro era como un imán para mí. Y resulta que hay en la parte izquierda, que tú tienes que acordarte, una pequeña sala donde están los guardianes del muro, entonces que son los que te gritan, porque ellos mismos te convidan una kippah blanquita. Y yo iba tan embelesado con el muro y ellos me gritaban, Correcto. Iba tan embelesado que no me di cuenta. Y de repente me sacudo, los miro, claro, y así que fuimos y nos pusimos y llegamos al muro e hicimos la oración. Así que la kippah, tenemos una experiencia grande con la kippah. Y bueno, es importante, si es que ya el tiempo se nos empieza a acabar, recordar lo que tú dijiste al principio, para que eso lo aprendan cada hermano evangélico chileno y también lo aprenda el gobierno. La promesa que Dios le hizo al padre, al fundador del Estado de Israel, Abraham, le dijo: bendeciré a todos los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldecieren. Así que nosotros, si queremos ser bendecidos por Dios, tenemos que bendecir a Israel. Y bendecir a Israel significa orar por Israel, defender a Israel, apoyar a Israel. Y si un día, estimado Ariel, mira lo que te voy a decir, y si un día el ejército de Israel necesita elementos, ¿no es cierto? Necesita elementos, nosotros vamos a hablarles a 500.000 jóvenes chilenos, 500.000 jóvenes evangélicos chilenos, les vamos a incentivar que si algún día el ejército de Israel necesita soldados para llevar al frente, así como lo hacen los jóvenes norteamericanos, que muchos se embarcan para ir a defender a Israel, así también lo vamos a promover nosotros aquí en Chile para bendecir a Israel. Yo no tengo ninguna duda que Dios nos genera problemas porque hay que superarlos. Es para que nosotros quizás nos pongamos más fuertes, y la vida hay que trabajarla, y tenemos hoy día un aliado inmenso en el mundo cristiano, y yo creo que hoy día la gran guerra, y que es permanente, es la guerra cultural. Hoy día la guerra cultural a través de redes sociales, de fake news, de querer imponer
falsedades. Esa lucha hay que Israel no tiene ninguna capacidad de ganar porque somos muy pocos, somos 14 millones en todo el mundo contra 2.000 millones de antisemitas, 1.500 millones, que tienen esa mala sensación con Israel y los judíos, pero tenemos el gran aliado. Hoy día son 300 millones de evangélicos y van sumando y sumando y sumando. Y esa guerra hay que darla, porque aparte esa guerra comunicacional no va contra Israel, también va contra los cristianos. Sí, sí, es increíble cómo atacan también a los cristianos. Hay políticos que dicen que los evangélicos que se han metido a la política es algo degradante, que es algo grotesco, que es algo nefasto. Repulsivo. ¿Qué pasó con la tolerancia? ¿Qué pasó con la democracia? Repulsivo es la palabra. ¿Qué pasó con la democracia? Oye, repulsivo es la palabra que usó el concejal de Providencia, que los evangélicos éramos repulsivos en política. ¿Y qué pasó con la tolerancia, con el debate idea? O sea, el debate idea es permanente desde todos los puntos de vista. Y eso es una cosa que nosotros queremos mucho en Shomer de Israel, que dentro del debate público esté el punto de vista de la gente experta en la Biblia, que son los curas católicos, rabinos, también los pastores evangélicos. Nos interesa mucho saber su opinión. Es muy importante en un país que es de base judeo-cristiana escuchar la opinión de todos, de un filósofo, de un historiador, científico, economista, rabino, gente evangélica. No podemos perder esa riqueza. Entonces, cuando un político habla que es de esa manera y de gente tan buena desde el mundo cristiano que habla poco muchas veces, pero hace mucho, rescata a miles de personas de las cárceles, de las drogas, de casi infiernos personales, habla, bueno, otra vez muy mal de la gente que está en política. No, él es una vergüenza que venga a hablar mal de gente que es muy superior. Es el tipo de abajo que habla con el que está muy alto espiritualmente y le da una rabia, le empieza, porque están tirando ideas, y ya el mundo cristiano empezó a sacar un partido político, que es el conservador cristiano, que tiene todo el derecho a dar su idea. Uno podrá estar en desacuerdo y tiene que empezar a debatir, pero empezar inmediatamente el ataque, no querer dejarlo hablar, un tipo que se llama que es democrático, que habla de que hay que ser tolerante, de que hay que ser abierto, muestra la falsedad con cliché. La tolerancia está en... Oye, se nos pasó la hora volando, Rodolfo. Podríamos terminar escuchando muy interesante como siempre. Una estrofa, podríamos terminar escuchando una estrofa, ¿no es cierto? Y nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde para continuar hablando de el Israel moderno en la profecía bíblica. Perfecto. Y aquí lo dejamos con una estrofa de Jerusalén, la hermosa. De Jerusalén. La luna no brillaba allí, ¿Escucháis? y el sol salía más. La luz de Dios brillaba allí con todo su esplendor. Y todo aquel que quiera ir verá en aquel lugar Jerusalén, que hermosa es, que nunca pasará. Jerusalén, que hermosa es, que nunca pasará. Jerusalén, Jerusalén, Hosana, cantar, Hosana en las alturas, Hosana al Señor, tu Rey. Hosana en las alturas.
Nos vemos. Bendiciones, Que esté bien. Ariel. Muy buena semana. Chao. Bendiciones a Chao. todos. Gracias, chao.